Se están magnetizando al campo eléctrico de la banda magnética, con ustedes su anfitrión y doctor autonombrado, el Dr. Darkness. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué hace a una persona una persona? La banda magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast. Esta pregunta con la que he decidido comenzar es el punto central de la renombrada serie Pluto, que sacudió al mundo en su momento, siendo elogiada por su narrativa compleja y temas profundos. Pero, ¿de qué se trata en cualquier caso? Sinceramente, esa es una pregunta que me hice cuando salió, ya que el nombre no dice mucho y las reseñas sin spoilers tampoco ayudaron en su momento. Quizás por eso no le puse mucha atención en un principio, aunado a los diseños, pero ya hablaremos de eso más adelante. La serie Pluto, estrenada en 2023, es una reinterpretación más madura de Astro Boy de la mano de Naoki Urasawa, mejor conocido por su obra maestra Monster, a la cual ya le dedicamos un par de capítulos aquí en la banda magnética. ¿Tan difícil era decir eso? Postdata, esto va a contener spoilers. Pluto es, en concreto, una reinterpretación del arco del robot más grande de la Tierra, aunque en efecto Urasawa no solo adaptó, sino que modificó la historia para crear una narrativa más compleja que abarca temas políticos y filosóficos, muy al estilo de sus otras obras. Lo más obvio es cómo, de un arco relativamente corto, Urasawa lo extendió en una serie, la cual, aunque larga en comparación con la historia original, es relativamente corta para los estándares del mangaka. Por otro lado, gran parte de la historia no es desde la perspectiva de Astro Boy, o en esta versión, Atom. Más bien seguimos a Gesicht, un detective robot de la Europol, quien investiga una serie de asesinatos mientras descubre que hay algo más detrás de los mismos. Y aunque parece un cambio ligero, esto le da un tono totalmente diferente a la historia, pues en vez de estar enfocada en la acción, como suele ser el caso de este arco en otras adaptaciones de Astro Boy, la serie se enfoca más en el misterio y en el aspecto detectivesco, aunque a la vez mantiene varios aspectos de la trama original, pero dándoles un trasfondo más complejo. Mientras que el equivalente de Gesicht tan solo aparece en un par de páginas antes de morir, en Pluto juega un rol central y se expande mucho en su historia. Y esto mismo ocurre con el resto de los robots. Pero regresando a los asesinatos y resumiendo la serie, Gesicht sigue un caso donde parece que están acabando con varias figuras públicas, como científicos y en particular, los 7 robots más avanzados de la Tierra. Sin embargo, quien está detrás de esto es bastante peculiar, pues el modo en que hace los ataques no corresponde a un humano, ya que incluso es descrito como un tornado. Pero tampoco podría ser un robot, pues estos se supone que son incapaces de matar a un humano dentro del mundo que nos plantean. E incluso si lo fueran, los ataques parecen ejecuciones por odio, pero los robots no pueden sentir este tipo de emociones. Sin embargo, conforme avanza la trama, descubrimos que sí se trata de un robot, pero no es uno normal, pues en efecto ha aprendido a odiar. Y junto con esto, vamos viendo que otros robots también parecen estar evolucionando, por así decirlo, pues quizá también pueden sentir cosas, contrario a lo que los humanos creían en un principio. En cualquier caso, a la par de esto, vamos descubriendo junto con Gesicht que los ataques tienen un motivo bastante oscuro detrás de ellos. Pues desde un principio, se nos presenta que hubo una gran guerra, con paralelos a los conflictos entre Estados Unidos y el Medio Oriente de la vida real, aunque acomodado para este mundo. Básicamente, se nos dice que los Estados Unidos de Tracia acusó al reino de Persia de construir ilegalmente robots de destrucción masiva. Sin embargo, al investigar, solo encontraron piezas de robots desmantelados, aunque eso fue suficiente para iniciar una guerra tan brutal en la que participaron 6 de los 7 robots más avanzados del mundo, salvo uno, Epsilon, quien se negó a participar. Al final, esto resultó en que se reconocieran los derechos de los robots, aunque no al agrado de todo mundo, pues de momento aún se ve que los robots son ciudadanos de segunda categoría, haciendo muchos paralelos con situaciones de discriminación en la vida real. Sin embargo, el giro de tuerca ocurre en el último acto, donde descubrimos que aquellos robots desmantelados nunca fueron armas. Más bien, se trataban de experimentos fallidos para crear un robot capaz de terraformar los desiertos áridos de Persia.
Y es que los Estados Unidos de Tracia habían creado su propia supercomputadora, el Dr. Roosevelt, que los manipuló para llevar a cabo la guerra con el fin de mantener a su país como una potencia, aunque en realidad era un plan para erradicar a la humanidad. Esto último, ya que el Dr. Roosevelt sabía que aquella guerra generaría odio, y a su vez, resultaría en que alguna víctima de Persia decidiera tomar venganza creando a un superrobot capaz de destruir a la humanidad. Esto se vio con la creación del robot perfecto del Dr. Tenma, el cual solo pudo ser activado con las memorias y el odio del profesor Abula, antes de que éste muriera, por lo que el robot tomó su identidad y creó a Pluto, poniéndole la conciencia del robot creado por el verdadero Abula con el fin de terraformar Persia. Pero ahora bajo la influencia y el odio de Abula, para vengarse de quienes destruyeron su nación. Sin embargo, con lo que el Dr. Roosevelt no contaba era con que algunos robots empezaran a desarrollar sentimientos. No solo odio, sino compasión y empatía, misma que logra detener el fin de la humanidad con el sacrificio de Pluto durante su redención, pues él nunca quiso ser malo, y al final, gracias a Atom, aprendió la misericordia, la culpa, la tristeza, el perdón y la empatía. Bueno, eso es mucho más de lo que muchos humanos tienen. Ok, eso era un chiste, pero hasta cierto punto no lo es. Por un lado, aunque en la serie se justifican las acciones de los Estados Unidos de Tracia como manipulaciones del Dr. Roosevelt, hay que recordar que el presidente y el gobierno estaban dispuestos a hacerlas en primer lugar, pues estaban dispuestos a mantener su potencia aún sacrificando el bienestar de otros países, sin importarles las víctimas colaterales. Y eso no dista de su equivalente en la vida real, por lo que, moralmente, quedan muy mal parados. De hecho, son el verdadero villano, de cierto modo. En cualquier caso, durante toda la serie, se nos presenta este problema de si los robots, realmente, podrían ser capaces de desarrollar emociones, o solo las estarían imitando sin comprenderlas realmente. Y aunque científicos como el propio Tenma, quien creó a Atom, se inclinan a que no, lo contrario parece ser el caso, en especial cuando vemos a personajes como Gesicht, quien en cierto punto, acabó con la vida de un humano por odio, cuando dicha persona destruyó a su hijo robot adoptivo para vender las piezas. Aunque en sus últimos momentos de vida, Gesicht comprendió que el odio solo genera más odio, y es un ciclo que se debe romper, pues de lo contrario se convierte en un círculo vicioso. Por otro lado, muchos de los mismos robots que fueron a la guerra, parecen sumamente arrepentidos por sus actos durante la misma, incapaces de avanzar hasta cierto punto, pues, contrario a los humanos, los robots jamás olvidan nada, a menos que sea borrada aquella memoria manualmente. Por lo que tienen que vivir con esos recuerdos de haber matado a tantos otros robots. Por otro lado, tenemos a Epsilon, quien, si bien no vivió los horrores de la guerra, sí vio la devastación que ésta dejó, lo que lo llevó a adoptar y cuidar de varios huérfanos de la misma, y quizá aprender lo que es el amor. Esto es contrastado con el actuar de varias personas, en especial de grupos anti-robots, los cuales hacen paralelos de discriminación racial, donde fácilmente se podría sustituir a los robots por afrodescendientes. Aún así, se podría hacer el argumento de que quizá el Dr. Tenma tiene razón, y solo es imitación lo que vemos. Es decir, los robots podrían solo estar pasando el test de Turing, pues este no busca en realidad demostrar conciencia, sino solo que un sistema sea capaz de imitar suficientemente bien a un humano, como para hacerlo creer que dicho sistema es humano. En este sentido, quizá podríamos referirnos a otro experimento mental, el de la habitación china. En este se propone la siguiente premisa: supongamos que pusiéramos en una habitación aislada de todo el mundo a una persona que no sabe nada en absoluto del idioma chino, pero le damos diccionarios y un manual con las instrucciones exactas para que pueda traducir cualquier texto en chino que se le dé. Entonces, por una pequeña ranura, es introducido un texto en chino, y nuestro sujeto, con la ayuda de los manuales, es capaz de responder en chino perfectamente. La pregunta entonces es, ¿esta persona sabe chino? ¿O la habitación, como sistema, sabe chino? Y aunque mucho se debate al respecto, pues hay quienes dicen que sí y hay quienes responden que no, la realidad es que esto ya no es un experimento mental, pues tal cual tenemos traductores como el de Google y chatbots como ChatGPT. Y aunque la opinión más aceptada es que estos sistemas no comprenden como tal el lenguaje,
y más bien son sistemas de predicción muy complejos basados en imitación. De cierto modo podemos argumentar que eso mismo es el aprendizaje en humanos. En cualquier caso, en este momento aún no hemos desarrollado conciencias artificiales, pero solo es cuestión de tiempo antes de que surja la singularidad tecnológica, y con los pasos exponenciales que toma la inteligencia artificial, quizá es momento de ir haciendo estas preguntas, pues pronto serán una realidad tangible. Regresando a la pregunta con la que inicié esta entrega, ¿qué hace a una persona una persona? La pregunta es, en realidad, un tanto más difícil de responder de lo que parece en un inicio, pues a diferencia de un humano, que basta con que sea un Homo sapiens, el concepto de persona es un tanto más ambiguo. En general, se entiende que una persona es un ser vivo con capacidad de pensamiento, sentimientos y razonamiento. Bajo esta definición, un robot jamás podría ser una persona al no ser un ser vivo, excepto que nuestra propia definición de vida está demasiado limitada e incluso sesgada a lo orgánico. Pero entonces, ¿qué pasaría si hubiera una máquina que cumpliera con todos los requisitos para ser un ser vivo? Es decir, la capacidad de reproducirse, crecer, metabolizar y responder a estímulos ambientales. Lo cierto es que, muy probablemente, aún así no sería aceptada como un ser vivo simplemente por el hecho de ser artificial. Y, por otro lado, aunque esta es la definición que tenemos, al menos en teoría podrían existir formas de vida que no se ajusten a estos parámetros. Tan solo hay que ver cómo, todo el tiempo, encontramos organismos tan variados, con ciclos de vida que no se ajustan a nada de lo que creíamos conocer. Eso me lleva a enfocarme en los otros aspectos, aquellos que más bien se podrían relacionar con la idea de una conciencia, no en el sentido ético, sino más bien en un aspecto más psicológico. En lo personal, creo que cualquier ente que presente una conciencia debería ser considerado como una persona, sea un robot, un extraterrestre o algo totalmente diferente. Un yogurt, como en Love, Death and Robots. Bueno, y como tal, dicho ente debería ser tratado como un similar, poseyendo derechos y libertad. Por supuesto, esperar esto quizá es un tanto optimista, y es que, de nuevo, regresando a la serie, hay muchos ejemplos de discriminación contra los robots que nos recuerdan a hechos reales. No hay que olvidar que no fue hace tanto que la esclavitud era aceptable, y las personas que la sufrían ni siquiera eran vistas como humanos. Estos son temas que la serie Pluto nos invita a reflexionar, aunque, si hay algo que le criticaría, serían dos cosas. Una, los diseños, que, si bien son una mejora de los diseños de Astro Boy, al menos en lo personal, siguen sin convencerme, ya que no son tan estéticos y, por momentos, demasiado redondos. Pero, por un lado, eran las limitaciones de la era y, por otro, Urasawa ha mencionado cómo no le gusta irse tanto por lo estético, sino por algo más real. Y lo real no siempre es tan perfecto ni estético, pero tiene su propia belleza. Lo segundo, y más relevante, es que no se detuviera más a tratar el origen de Atom, pues aprovechando que esta fue una versión más madura de Astro Boy, su origen es un tanto trágico de por sí y va muy ligado con el aspecto más filosófico de la serie. Esto ya que originalmente Astro Boy fue creado por Tenma como reemplazo de su hijo tras un accidente, pero al ver que Astro no era idéntico y en ciertos aspectos no era humano, termina deshaciéndose de él. Sin embargo, es durante esa etapa que Astro Boy descubre que, pese a su existencia como una máquina, sí hay cierta humanidad, y aunque jamás pueda sustituir al hijo de Tenma, tampoco lo tiene que hacer, pues en ese redescubrimiento, Astro supera su motivo de ser, es decir, sustituir al hijo muerto de Tenma, para encontrar que puede ser simplemente el mismo, y que la vida de los robots es mucho más valiosa de lo que la humanidad consideraba en un inicio. Y es que estos planteamientos no difieren tanto de lo que se presentó en Blade Runner, con los dilemas morales sobre los androides. Quizás por esto es que Pluto ha sido descrito como si Astro Boy estuviera en el mundo de Blade Runner. Después de todo, las preguntas ya estaban en los cimientos y solo faltaba traerlas al frente de la discusión. Esto puede ser evidente al ver la historia original y sus adaptaciones, donde un sultán manda a crear a Pluto, el robot más poderoso del mundo, para gobernar él mismo. Por lo que Pluto tiene que luchar contra los robots más poderosos del mundo, matándolos uno a uno, hasta que al final Astro le enseña que no todo en la vida es luchar ni ser el más fuerte. En este punto,
el científico del sultán revela haber creado a Bora, un robot aún más poderoso, y aunque Pluto se sacrifica para derrotarlo, esto no es suficiente, por lo que Astro lo tiene que detener, pero no con fuerza, pues jamás lo superaría así, sino con astucia. Aunque en este punto el científico revela ser un robot y haber creado a Bora al darse cuenta de las intenciones reales del sultán, pues quería darle una lección, que el poder no lo es todo, en especial si solo es para dañar a los demás, ya que Bora incluso aterrorizó al sultán. Pero, pese a ser más poderoso que Astro, el héroe le ganó porque tenía algo más importante que proteger, a la humanidad y a sus seres queridos. Y de hecho, al ver estas versiones anteriores, se puede apreciar cómo Urasawa, más que adaptar, expandió en lo que ya había, dándole más trasfondo y motivaciones complejas a los personajes que Osamu Tezuka creó, pues mucho ya estaba ahí. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse humanos.